¿Cuál es la verdad acerca del Partido de la Muerte? Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Kiev, 9 de agosto de 1942, Segunda Guerra Mundial. Dos equipos de fútbol se enfrentan en el terreno de juego. Uno está integrado por soldados de la Alemania nazi, el otro por jugadores del fútbol ucranianos. Los primeros se juegan su prestigio como fuerza de ocupación, los segundos su supervivencia. Los últimos saben que si quieren vivir deben perder. Sin embargo, ganan y pagan su acto de coraje frente al pelotón de fusilamiento. ¿Es esta historia verdadera o realmente es un mito bien soportado en el tiempo? Aquí lo sabremos en este episodio de Crónicas de Ares. Cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, que fue el ataque de la Alemania nazi, la invasión a la Unión Soviética, Hitler entendía que para someter a la Unión Soviética había que dominar Moscú, la capital de la Unión Soviética. Por eso la Wehrmacht recibió la orden de asegurar los flancos de su avance, justamente por lo que el grupo de ejércitos del sur, que forma el flanco derecho del avance alemán, se encuentra desplegado en ese momento en Ucrania, se desvió hacia la ciudad de Kiev con el objetivo de ocupar la ciudad, asentarse y asegurar su posición para luego proseguir el avance hacia Moscú. Tras más de un mes de cerco de la ciudad de Kiev, el 19 de septiembre del año 41, la Wehrmacht entra en Kiev. Cerca de 1 millón de soldados soviéticos quedaron acorralados y algo así como 500,000 se vieron atrapados en Kiev cuando los alemanes dieron por concluida la batalla. Las calles de esta ciudad estaban atestadas de refugiados, quienes no habían podido ser evacuados a tiempo, incluyendo 30,000 judíos de los 160,000 que había en principio o que vivían en Kiev. Los alemanes pusieron en marcha de inmediato leyes raciales y los conocidos Einsatzgruppen, que eran grupos de operaciones autónomos, pudiéramos decir una especie de guerrilla alemana, encargados de localizar a quienes eran pertenecientes a organizaciones políticas o a colectivos sociales que los nazis calificaban como indeseables. Pues bien, comenzaron a operar estos Einsatzgruppen. Hasta 100,000 personas fueron ejecutadas entre judíos, miembros del Partido Comunista y minorías raciales en aquel recordado episodio trágico de Babi Yar entre los días 20 y 29 de septiembre de 1941. Se estableció también en Kiev la censura, se clausuraron periódicos, se disolvió justamente la administración de mando en esa ciudad, dejando más de miles de personas desocupadas. Solamente trabajaban aquellos que estaban en unas granjas colectivas y eran mano de obra esclava prácticamente para alimentar a los ejércitos alemán y rumano. Recuerden que Rumania en aquel momento era aliado de Alemania. Por supuesto que también el fútbol fue prohibido y todas las agrupaciones deportivas fueron disueltas, empezando por el conocido equipo Dinamo de Kiev. Casualmente es un equipo importante hoy día de la Europa del Este. El Dinamo de Kiev siempre fue considerado el equipo del ejército de la Unión Soviética y se le prohibió el uso del nombre Dinamo para cualquier tipo de organización deportiva, no solamente para el Dinamo de Kiev, sino para cualquier deporte. Muchas organizaciones deportivas tenían el nombre de Dinamo, pues la Alemania nazi impuso la prohibición de que ninguna organización deportiva podía llamarse Dinamo. La estrategia de Alemania en Ucrania, que se diseñó justo antes de ejecutar la Operación Barbarroja, era contar con el apoyo de las organizaciones nacionalistas ucranianas para facilitar la ocupación, sobre todo la Unión de Nacionalistas Ucranianos, cuyo líder era Stefan Bandera. Esta organización tenía una ideología fascista y durante el año 1941 el gobierno de Ucrania y esta Unión de Nacionalistas Ucranianos colaboraron activamente con los alemanes, formando batallones de voluntarios ucranianos que operaron junto al ejército alemán. Recuerden que en ese momento Ucrania formaba parte de la Unión Soviética y la mayoría quería la independencia.
Para el año de 1942, la situación en Ucrania era realmente complicada, ya que los problemas inherentes a la ocupación se unían con continuos choques de soldados alemanes justamente con la Unión de Nacionalistas Ucranianos, esta organización separatista, y el desencanto de una población que veía que como las leyes duras por demás impuestas por el gobernador alemán de Kiev, Erich Koch, se disolvió justamente con esa promesa que habían dado los alemanes de una independencia de Ucrania, en un intento de, digamos, destensar las relaciones con la población ucraniana y siguiendo la estrategia propagandística que tenía el deporte en la política. En aquel momento, las autoridades alemanas organizaron un torneo doméstico, un torneo local de fútbol en el que participarían equipos militares, sumando a un equipo ucraniano con el objetivo de elevar la moral de la población y lograr así que se adjuntaran, apoyaran al movimiento nacionalista ucraniano. Es en este contexto justamente en el que se desarrolla la historia del Fútbol Club Start, un equipo de fútbol que luego vamos a ir explicando cuál era. También se desarrolla la historia de Josef Kordik, quien era un panadero de origen alemán, fanático del Dinamo de Kiev, y que gracias a que su origen era alemán tenía cierta comodidad para poder seguir trabajando en Kiev, en la Kiev ocupada. Una tarde, caminando Kordik por la ciudad de Kiev, se encontró con quien había sido el portero del Dinamo de Kiev, Trusevich. Estaba prácticamente entre los refugiados y viviendo en la calle sin trabajo. Kordik se interesó por su situación y tras conversar le propuso darle un contrato de trabajo en su panadería, cosa que Trusevich no dudó en aceptar. A partir de esa relación entre Trusevich y Kordik, recuperaron la idea de volver a formar un equipo de fútbol y comenzaron a ubicar a los demás miembros del Dinamo de Kiev, los compañeros de Trusevich. La idea era volver a ser un equipo de fútbol. Fueron localizando a jugadores del Dinamo y también algunos jugadores del equipo rival, el Lokomotiv de Kiev. Todos ellos malvivían en las calles y se les ofreció un puesto en la panadería para trabajar. Así que 11 futbolistas trabajaban en la panadería y conformaron un equipo. Eran 8 futbolistas del Dinamo de Kiev y 3 del Lokomotiv de Kiev. Eligieron llamarse el Fútbol Club Start de Kiev. Las autoridades alemanas, que habían prohibido las organizaciones deportivas, pero en ese momento que había tanta fricción entre el ciudadano de Kiev y los alemanes, justamente vieron en la creación de ese equipo una buena oportunidad para los objetivos propagandísticos alemanes e invitaron al Fútbol Club Start a formar parte de la competición que habíamos dicho que ellos habían organizado. El Fútbol Club Start jugó su primer partido el 7 de junio del año 42. Su rival fue el RUK, al que vencieron 7-2. Luego jugaron ante un equipo militar de Hungría, lo golearon 6-2. Y el tercero fue contra otro equipo militar, pero en este caso rumano, le metieron 11-0. Luego enfrentaron a un combinado de trabajadores del ferrocarril militar y el resultado fue similar, le metieron 9-1. El PGS alemán perdió 6-0 ante el Start y ahí justamente las autoridades nazis comenzaron a preocuparse por los resultados, por lo que decidieron medir al Start de Ucrania contra un equipo profesional, el MSG Wal de Hungría. Disputaron 2 partidos, el primero se jugó el 19 de julio, concluyó 5-1 favorable al Start, y el segundo se jugó el 21 de julio, de nuevo con victoria de los ucranianos por 3-2. Las autoridades de Alemania decidieron organizar un partido más, uno que demostrase al mundo la superioridad del deportista alemán sobre los eslavos, en este caso sobre los ucranianos, que eran conocidos racialmente inferiores para ellos, el Untermenschen, como decían los alemanes. Para ello, la máquina de propaganda alemana recurrió al Flakelf, así se llamaba, un equipo que estaba compuesto por miembros de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que daba una gira por Europa, la Europa ocupada, jugando partidos de exhibición. El partido se disputó en el Zenit Stadium de Kiev, donde el Dinamo de Kiev jugaba los partidos como local.
Eso fue el 6 de agosto de 1942. ¿Saben cómo fue el resultado? El Start goleó al Flakelf, nada menos que por 5-1. Incrédulos, pero decididos a terminar de una vez y para siempre con aquel equipo de muertos de hambre como concebían que era el Start de Kiev, los alemanes organizaron un último partido entre el Flakelf y el Start, que pasaría a la historia como ese famoso partido de la muerte. Se disputó 3 días después de aquel 5-1, se disputó el 9 de agosto de nuevo en el Zenit Stadium. Antes del partido, el árbitro, un oficial de las SS, visitó el vestuario del Start para indicarles que antes de comenzar había que formarse y hacer el saludo nazi a las autoridades alemanas. Formados los dos equipos en el centro del campo, el Flakelf saludó con el brazo extendido gritando ¡Heil Hitler!, mientras que los jugadores del Start gritaron ¡Fitzkultura! ¡Viva el deporte! Es la traducción de lo que gritaron, lema que utilizaban los equipos deportivos de la Unión Soviética. El árbitro, más que permisivo con los suyos, toleraba el juego duro de los alemanes, lo que no impidió que el Start terminase la primera parte del partido ganando 3-1. Durante el descanso, otro oficial de las SS entró en el vestuario para advertirles al Start las consecuencias de ganar el partido. Luego, en el segundo tiempo, continuó la tónica del primer tiempo, juego duro alemán, rayando en lo antideportivo y dominio ucraniano. Así logró el Start marcar 2 goles más. Los alemanes hicieron 1. Terminó el partido con el marcador de 5-2, favorable al Start. Incluso se produjo una jugada legendaria sin que se sepa dónde acaba la realidad y comienza el mito. Alexei Klimenko, emulando aquel gran jugador alemán llamado Matías Sindelar, regateó al portero alemán para, en vez de marcar con el arco prácticamente vacío, pateó el balón al centro del campo, un claro gesto de desprecio y de superioridad a su rival. El partido terminó con marcador 5-3 y tras él la propaganda y la realidad comenzaron a comenzar un juego entretejido, dibujando un cuadro trágico. Unas fuentes dicen que todos los jugadores del Start fueron fusilados después del partido. Otras fuentes dicen que jugaron un partido más y los dejaron marchar. Y otras, la mayoría y las más fundadas, dicen que el Start jugó un partido más y al cabo de un tiempo las autoridades alemanas, molestas por la inyección de moral que para la población local había supuesto estas victorias del Start, terminaron por disolver el equipo y enviar a algunos de sus componentes, de los que sospechaban que eran miembros de la NKVD. Recuerden, la NKVD era el famoso servicio de seguridad soviético, pues enviar a esos componentes a un campo de concentración. Uno de los miembros del Start murió a consecuencia de las torturas a las que fue sometido durante el interrogatorio posterior a su detención, y otros 4 más, incluyendo al portero Mikola Trusevich, fueron fusilados durante su internamiento en el campo de concentración de Sirets. Hubo que esperar hasta la caída de la Unión Soviética para descubrir que esta leyenda, bien arraigada en todos los países de la Europa del Este, tenía poco de realidad y mucho de propaganda. Algunos hechos la sustentaban. El partido realmente tuvo lugar, los locales ganaron ese partido y 4 jugadores de aquel Dinamo de Kiev ciertamente murieron fusilados. Pero el cómo y el porqué de estos acontecimientos poco tienen que ver con esa épica narrativa de la época comunista del Partido de la Muerte. El último superviviente de ese partido recibió a una periodista en su casa en Kiev, en un apartamento que aún conserva la vieja estructura de baño y cocina compartidos. Vladlen Putistin tenía para ese entonces, cuando se disputó el partido, 8 años y era un recogepelotas en aquel encuentro. Era hijo de uno de los jugadores, de Mikhail Putistin. Recuerda que en el partido hubo sí pasión, pero niega que hubiera juego sucio o amenazas. Textualmente dijo al periodista: no hubo patadas, nadie dijo a los jugadores que tenían que perder, hubo momentos muy tensos sí, pero solo porque el partido fue intenso y con una gran remontada. De hecho, para probarlo, mostró una fotografía tomada justo después del partido en la que se puede ver a los jugadores mezclados entre ellos sonrientes. El
Esto fue un ambiente completamente distinto a lo que había descrito el periódico Kyivska Pravda al término de la guerra. Decía así aquella declaración de aquel periódico: los jugadores saltaron al terreno con el mismo espíritu con el que se participa en una acción de guerra. Decenas de miles de personas fueron testigos de la humillación alemana y del triunfo de nuestros atletas. El mito quedó definitivamente consagrado en el año 1963 con la película El Partido de la Muerte, donde el dramatismo fue protagonista y se narró de esa manera las amenazas de muerte que fueron proferidas por un oficial alemán durante el descanso de ese partido y el heroísmo de los jugadores locales que desafiaron a las fuerzas de ocupación y terminaron muriendo fusilados esa misma noche. Pero Putishtin lo desmintió. Después del partido volvimos a casa, dijo, y lo celebramos. Unos días más tarde incluso se jugó otro partido y las detenciones llegaron después de aquel otro partido. De hecho, ese otro partido formó parte de una serie de 10 encuentros, tal como lo explicó el periodista deportivo e historiador ucraniano Valentin Sherbashov. El partido de la muerte como tal no existió, dice él. Se disputó una serie de encuentros que siempre ganaba el equipo local, el Start, lo que provocó que en el año 42 el nuevo comandante local prohibiera los partidos para evitar el descrédito de las fuerzas que ocupaban la ciudad de Kiev. El equipo alemán, conocido como Flakelf, estaba integrado por pilotos y soldados de la defensa antiaérea que, como explica Sherbashov, estaban bien alimentados y en buena forma, pero carecían de técnica. Frente a ellos, obviamente, el Start, que contaba con jugadores del Dinamo de Kiev y de otros equipos soviéticos como el Lokomotiv de Kiev, que pese a la debilidad física contaban con un nivel futbolístico, obviamente eran profesionales del fútbol. Eso explicaría las victorias sucesivas de los locales y la suspensión del campeonato. Pero realmente eso no explica las detenciones ni la muerte de alguno de ellos que llegó justamente después. Justamente Putishtin rememora la detención de su papá, tal y como se lo contó a él mismo. En aquella época trabajaba en una fábrica de pan, como lo conocíamos, junto con otros jugadores. El propietario, que ya hicimos mención anteriormente, que los había contratado en su panadería para organizar un equipo de fútbol. Él recuerda que el 18 de agosto llegó la Gestapo y a esa panadería y fue pronunciando uno a uno los nombres de los jugadores. Tal y tal salgan, tal y tal salgan. Se los llevó a todos para interrogarlos. Querían saber si ahí había miembros del Partido Comunista. Eso lo explicó el hijo del futbolista, Putishtin. Sobre el porqué de esas detenciones circulan una vez más varias versiones. La más heroica afirma que los jugadores habían puesto cristales rotos en el pan que comían los oficiales alemanes. Pero una vez más la realidad se impuso, lo dijo Putishtin. El Dinamo era realmente una estructura del NKVD, la policía secreta de la Unión Soviética. Eso también lo explicó el periodista Sherbashov. Y fueron precisamente los jugadores del Dinamo de Kiev, Nikolai Trusevich, Iván Kuzmenko y Alexei Klimenko, los que finalmente murieron fusilados justamente por ese vínculo que aparentemente tenían con el NKVD. En el libro italiano Los pies de los soviets, el escritor Mario Alessandro Curleto escribió que la Gestapo quería saber si entre los jugadores había miembros de la resistencia capaces de realizar tareas de sabotaje y espionaje. Los interrogatorios se cobraron ciertamente una víctima, Nikolai Korotkich, así se llamaba, que había sido detenido aparte y que murió como resultado de las torturas. La Gestapo había descubierto que Korotkich era miembro del Partido Comunista y una foto suya en el uniforme le sirvió para determinar que pertenecía al servicio secreto soviético, el NKVD. A falta de pruebas contra los otros jugadores que habían sido detenidos, los alemanes optaron por enviarlos al campo de concentración de Sirek, que estaba en las afueras de Kiev, donde fueron separados en diferentes grupos y donde los 3 jugadores del Dinamo de Kiev fueron asignados al equipo que transportaría la leña. Sobrevivieron 6 meses ahí y cayeron probablemente víctimas de la tensión en el campo de batalla. Los alemanes sufrían cada vez más, perdían terreno y la batalla de Stalingrado tocó a su fin, que fue la gran derrota de los alemanes en la Operación Barbarroja. Esta tensión se sentía también en el campo de detención y cualquier incidente podía desembocar en un fusilamiento. De hecho, se dice que un robo de carne habría sido el desencadenante
del desenlace fatal para estos 3 jugadores del Dinamo de Kiev. El 16 de noviembre del año 1943, el periódico Izvestia fue el primero en reportar la ejecución de los deportistas por los alemanes, aunque el partido en sí no fue mencionado en ese periódico. El partido de la muerte llamó la atención del público en el año 1958, después que Petro Severov publicó su artículo El último duelo en el periódico Evening Kiev. Al año siguiente, Severov junto con Naum Kalemsky publicaron un libro con el mismo nombre, El partido de la muerte, El último duelo, donde se narra la historia del Fútbol Club Start con todo lo que tuvo que ver en su lucha contra la ocupación nazi. Esta historia se volvió muy popular en la Unión Soviética, especialmente en Ucrania, y era contada de padres a hijos de forma romántica. 2 películas, Tercer Tiempo y El partido de la muerte, fueron filmadas basándose en esta historia. De hecho, un monumento escultórico fue erigido en el estadio Zenit de Kiev, que pasó a denominarse el Estadio Start en el año 1981. La historia también inspiró 2 películas no soviéticas, la película dramática húngara Két Felido, un Pokolban, se llamaba así, del año 1963, y la película muy conocida por todos, la estadounidense Escape a la Victoria en Latinoamérica y en España llamada Evasión o Victoria del año 1981, donde con varios artistas muy conocidos y deportistas también importantes en la historia del fútbol, se rodó esta película que hacía justamente mención a esa leyenda del partido de la muerte. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.